Y ya están en estudios Justo Pastor Solís Fonseca. Él es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Doctor Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, Muy bienvenido a bien. Exitosa. Buenas noches, amigo Tito Alvitas. Y felicitaciones por el programa. Gracias, gracias, estamos acá. A ver, ¿por qué los ingenieros de transportes deben hacerse cargo de la seguridad vial de las rutas, del reordenamiento del transporte en general, en este caso en Lima Metropolitana? Los ingenieros de transporte están preparados en diferentes áreas relacionadas a la gestión del transporte, ¿no? Bueno, en este caso de Lima Metropolitana, tanto en la planificación, en la operación, como en el control. Y también en el diseño de vías y otras técnicas más. Obviamente siempre trabajando en equipos multidisciplinarios, dado que la problemática del transporte urbano, ¿no?, tanto de pasajeros como también de los otros tipos de transporte, es una realidad muy compleja, ¿no? Y solo el ingeniero de transporte, si bien es cierto, tiene la óptica, ¿no es cierto?, no puede enfrentarse a esa problemática, sino en equipo. Ok, se sabe que cuando existe pues, una campaña municipal, una campaña regional, hay muchos allegados, muchos personajes que le llevan el cartel, la pancarta, ¿no?, que por ahí le hacen la venia, le ilustran los zapatos a los candidatos, y son ellos los que finalmente terminan ocupando las diferentes direcciones o gerencias en un municipio, en un gobierno regional, ¿no? Pero llegada la hora, no saben absolutamente nada y lo que ocurre es que la ciudad termina hecho un caos. Y hablando ahora puntualmente del tema del transporte, eso es lo que pasa. Faltan técnicos y faltan ingenieros capacitados, expertos en la materia, para dirigir este caos que tenemos en Lima, que está considerada como la ciudad más congestionada de América Latina. Coincido plenamente con usted, no me parece correcto que los profesionales se formen tanto en el pregrado como en el posgrado, en este caso en la maestría de Ingeniería de Transportes, ¿no?, y no puedan desempeñar su profesión y su grado académico de maestría, las investigaciones que ha hecho cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, en las instituciones públicas. Yo creo que ese es un mal endémico de nuestras instituciones, donde la mayoría entra pues por motivaciones de carácter político y no de carácter profesional, técnico, como debería ser. Y para muestra un botón, ¿verdad?, el mal diseño de las vías. Se han construido ciclovías totalmente antitécnicas. Claro, la pandemia nos ha dejado muchas cosas, entre ellas hay ciclovías que son antitécnicas, que han sido construidas simplemente al azar, al caballazo, como se dice, y eso ha generado mucha más congestión vehicular en Lima Metropolitana, por ejemplo. Sí, efectivamente, últimamente han aparecido muchas ciclovías. Si bien es cierto, la bicicleta es una solución, ¿no es cierto?, básicamente para la contaminación sonora y para la contaminación del aire. Sin embargo, el diseño de las vías debe responder a un criterio técnico y no a una improvisación. ¿Ustedes han podido determinar en la Universidad de Villarreal o investigar y dar con algunos puntos específicos en Lima qué vías están mal diseñadas? Cuéntenos un poco. Las que son rescatables, por ejemplo, son la de la Avenida Universitaria, la que tiene mucho tiempo, la Avenida Colonial, y el resto de ciclovías no me parece que responda a un planeamiento integral de la ciudad de Lima. No olvidemos, la ciudad de Lima es una mega ciudad con más de 11 millones de habitantes. Entonces la planificación debe ser del Consejo Provincial conjuntamente con los distritales. En Lima existen 49 distritos y bueno, estamos prácticamente juntos con el Callao también, ¿no? O sea, solo la crecimiento. universitaria se salvaría. La universitaria y la colonial. ¿Y las demás no? La demás me parece que no. Han resultado a último momento y muchas veces pues no responden a las expectativas de los ciclistas, ¿no? Usted es ingeniero, ¿verdad? Yo soy ingeniero, sí. De transportes. Soy ingeniero industrial con mención en sistemas, he hecho investigaciones en ingeniería de transporte,
En su momento fui director del Departamento Académico de Transporte de la Universidad Federico Villarreal, a nivel académico. Y como ingeniero, como catedrático, como académico, ¿cuál es el planteamiento que haría usted para mejorar esta Lima caótica que tenemos? Bueno, existen muchos planteamientos. En primer lugar, yo creo que es necesario un diagnóstico, un análisis, ¿no?, que debe hacerse. Se han hecho una serie de estudios por IECA Japón, por consultores que han venido en los años anteriores, ¿no?, sobre Lima, los famosos planes maestros de la Municipalidad de Lima y también de las distritales. Sin embargo, Lima evoluciona, crece a ritmos agigantados y eso implica estar pues planificando continuamente, ¿no?, y monitorear lo que se planifica y lo que se ejecuta. En ese sentido, por ejemplo, nos olvidamos de repente de la educación ambiental y vial, ¿no? La educación vial es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas de las infracciones no serían cometidas si es que no hay una sólida educación vial, ¿no? Y para el cumplimiento de las disposiciones es fundamental que opere pues el cumplimiento de la ley y las sanciones. Si no hay sanciones, si hay impunidad, entonces siempre las normas, por muy buenas que sean, van a ser letra muerta. Ese es mi punto de vista. Por otro lado, también tenemos de que se deben implantar los semáforos inteligentes, ¿no? En otros países se hace. En Lima se dice que hay 21 distritos que ya tienen semáforos inteligentes, pero el número de semáforos inteligentes en las intersecciones es muy reducida. Estamos hablando de 1000 y pico de semáforos inteligentes en las intersecciones. Y, bueno, en Lima hay muchos puntos críticos, ¿no? Y precisamente por ello se producen una serie de accidentes, muchas veces pues con pérdidas fatales, lo cual debemos evitar. Y ese es otro problema también del caos del transporte, los continuos accidentes de tránsito, ¿no? Otro aspecto viene a ser la contaminación ambiental. En cuanto a la contaminación ambiental, tenemos la contaminación del aire, que ha sido pues bastante estudiada por la academia, inclusive por institutos de investigación públicos, etcétera, pero determinando pues que Lima es una ciudad contaminada, que no se puede respirar. Sin embargo, pues se continúa contaminando el medio ambiente. Los límites máximos permisibles han sido superados ampliamente en todos los aspectos, en el aspecto del dióxido de carbono, en el aspecto del monóxido de carbono, del azufre, del plomo, de las partículas, ¿no es cierto?, de diferentes tamaños que afectan, pues, en primer lugar a las vías respiratorias. Pero también tenemos otro caso que es la contaminación sonora, que las autoridades no lo están tomando en cuenta todavía. Sin embargo, la contaminación sonora afecta a la salud de la población, genera un estrés, por ejemplo, en los conductores que están, digamos, bastante tiempo al frente del volante, ¿no?, y van adquiriendo pues enfermedades profesionales, ¿no? Tienen efectos físicos, tienen problemas de audición, inclusive problemas cardiovasculares, etc. Ahora, usted habló del sistema de semáforos inteligentes. ¿Por qué no tenemos ese sistema? En algún momento se creó lo que se llamó la ola verde. Recuerdo que creo fue con Castañeda o con Andrade, no lo recuerdo exactamente. Y efectivamente, como que funcionó, uno podía venir de la avenida Tacna desde el RIMAC y podías llegar hasta casi la avenida España o Paseo Colón en solo 3 o 4 minutos, porque cada vez que ibas avanzando, el semáforo se iba poniendo verde. Entonces era como una ola, efectivamente, que ibas avanzando semáforo verde, verde, verde. Eso ahora no existe. Las olas verdes, las llamadas olas verdes, existen en algunas avenidas, ¿no?, que podemos contar con los dedos de la mano. La más emblemática es la avenida Petit Tours, ¿no es cierto?, donde observamos la ola verde y obviamente... La Petit Tours es una de ellas, efectivamente. Una de ellas, sí. Yo he circulado por la avenida Petit Tours y es libre. Y vas avanzando verde, verde, verde y fácilmente llegas hasta Paseo Colón, ¿no? Muy bien, es verdad lo que usted dice. Sí, pero en otras avenidas no se observa eso. O sea, es simplemente
una proporción muy reducida de todas nuestras avenidas. Otro problema de Lima vienen a ser la cantidad de rejas que existen. Obviamente hay una justificación, ¿no es cierto?, de por qué los barrios, las urbanizaciones ponen rejas, la inseguridad ciudadana. Pero obviamente hay como 30.000 rejas en Lima que propician el caos del transporte, la congestión del transporte. No puede ser que una persona cualquiera, ¿no es cierto?, un ciudadano cualquiera se demore 4 horas en el trayecto de un viaje, ¿no?, y gaste también 4 veces lo que normalmente podría gastar. Increíble, ¿no? Lo que pasa en nuestra ciudad. Ahora, falta de decisión política. ¿Qué es lo que falta con nuestras autoridades, doctor Pastoro, para que esto funcione? O sea, el diagnóstico está claro, ¿verdad? Hay muchas cosas por hacer, por supuesto, muchas cosas por diagnosticar, pero ya sabemos más o menos cómo está de enferma nuestra ciudad y cuál es la solución. Pero no se hace ¿por qué? Los proyectos de investigación, por ejemplo, que desarrollan institutos autónomos, privados, y básicamente las universidades, y en este caso la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Escuela Universitaria de Posgrado, que tiene línea de investigación sobre transporte, la maestría en Ingeniería de Transporte, maestría y doctorado en Ingeniería Civil, etcétera, relacionados con la Ingeniería de Transportes, y no olvidemos también, y lo vuelvo a repetir, que es muy importante la educación vial, ¿no es cierto?, donde se puede evitar una serie de problemas, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Ahora, estos trabajos de investigación, de los grupos de investigación, que en la Villarreal sí lo tenemos, sumado con las tesis de los maestros y de los doctores, deben terminar en políticas públicas. ¿Para qué? Para que las autoridades la apliquen, ¿no es cierto?, en beneficio de la ciudad, en beneficio del país. Ahora, la Universidad de Villarreal es una de las pocas universidades en el país que tiene una facultad de Ingeniería de Transportes, ¿verdad? Creo que la otra es la UNI. La Universidad Nacional Federico Villarreal es la única que tiene una especialidad de Ingeniería de Transportes desde el año 1989. La UNI lo que tiene es una maestría en Ingeniería de Transporte, más no una profesión de ingeniero de transporte. O sea, los únicos ingenieros de transportes que salen en el país es de la Federico Villarreal. Son de la Federico Villarreal y no solamente están especializados en el transporte terrestre, sino también en el transporte marítimo y otros tipos de transporte. Ah, interesante. ¿No? Así es como el tren. Ahora, pero ¿podría hacer usted un llamado a los jóvenes que quieran, digamos, postular a la Villarreal y que quieran convertirse en ingenieros de transportes para solucionar esta Lima caótica que tenemos? En muchas ciudades del país también son un caos. El llamado, por favor, para que se inscriban en la universidad. No sabía que la Villarreal era la única que tenía la facultad, pensé que la UNI también. Sí, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hago un llamado a todos los que egresan de la Escuela de Ingeniería de Transporte, a los bachilleres o los que han iniciado su trámite para obtener el grado de bachiller en Ingeniería de Transportes, para que continúen en la maestría de Ingeniería de Transportes de la Escuela Universitaria de Posgrado. Igualmente hago el mismo llamado a los ingenieros civiles, a los arquitectos, profesiones afines, porque entre esas 3 profesiones básicamente es lo que se conforman los equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios para desarrollar proyectos viables y realistas, ¿no es cierto?, de transporte para solucionar todo tipo de problemas que tenemos en nuestra ciudad, pero que lamentablemente los problemas continúan y no vemos la luz al final del túnel, verdaderamente. Lo que dice usted es algo importante porque son las investigaciones, son los trabajos de estos ingenieros egresados y que llevan cursos de maestría y también creo doctorados, que se podría utilizar, que las autoridades podrían utilizar esas tesis, esos trabajos de investigación para mejorar la ciudad. Indudablemente, las tesis no deben terminar en el archivo. En el archivo. Las tesis que son bien asesorados por nuestros profesores asesores, que muchos de ellos, por no decir la mayoría, tiene el grado de RENACIT, de profesores investigadores, y que también cuentan con una gran experiencia profesional, laboral, amén de estar actualizado con las tecnologías digitales para la enseñanza, ¿no es cierto?, y para la asesoría
de las tesis, todo ese esfuerzo, ¿no es cierto?, todo ese esfuerzo del país en financiar la educación en las universidades, ¿no?, el desarrollo de las universidades, no puede pues quedar en nada, sino que debe contribuir, ¿no es cierto?, al desarrollo del país, a resolver sus principales problemas. En ese sentido también hay que hacer un llamado a las autoridades, como usted viene promoviendo, ¿no?, que los profesionales ocupen los cargos, ¿no es cierto?, relacionados al sector en las municipalidades provinciales, en las distritales, en los gobiernos regionales y en estos organismos pues, de supervisión como el ATU, como la OCITRAN, etcétera, ¿no? No solamente en transportes, ¿ah? O sea, no solamente deben haber técnicos o ingenieros o profesionales en un sector como, por ejemplo, transportes. Debería haber en todo, en el sector agricultura, de educación, en salud, de los gobiernos regionales y también en los municipios, ¿no? Esa debe ser la norma, Exacto. ¿no es cierto? Si no, ¿para qué la gente, las familias con tanto esfuerzo, ¿no es cierto?, invierten y se preocupan en la educación de sus hijos, ¿no? Y los mismos jóvenes, los mismos adultos también, porque adultos también estudian en la escuela de posgrado, tienen la expectativa de que el grado académico le va a permitir, pues, cumplir un rol fundamental dentro de las instituciones que existen en nuestro país, no para que sean unas entidades estáticas, sino dinámicas que resuelvan problemas, ¿no es cierto? Con enfoque técnico, con enfoque económico y con enfoque de seguridad, ¿no es cierto? En el caso de transporte, seguridad vial. Claro. Usted, como director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal, me comenta que estarían por plantear o llevar un proyecto, un planteamiento al MTC, hablando de transportes, para en algo contribuir con los trabajos de investigación de los profesionales que han egresado de la Villarreal con este caótico tráfico vehicular que tenemos en Lima, considerada la ciudad más congestionada de América Latina. Ya le ganamos ya a Bogotá largamente. Efectivamente, de la Universidad Nacional Federico Villarreal hace 30 años que están egresando ingenieros de transportes y hay un núcleo muy importante, ¿no es cierto?, de estos ingenieros que se han convertido en verdaderos expertos, ¿no?, que realizan diferentes trabajos, ¿no?, relacionados al sector transporte. Y hago un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que convoque a la Escuela Universitaria de Posgrado, a la Escuela Profesional de Ingeniería de Transporte, ¿no? En posgrado tenemos muchas maestrías y muchos doctorados para que podamos en forma conjunta, ¿no?, abordar la problemática y plantear soluciones viables, realistas, ¿no es cierto?, de toda la problemática que nosotros identifiquemos justamente en estos proyectos. ¿Se avecina una etapa de admisión, algo que...? Efectivamente, estamos en un proceso de admisión 2023. El día 22 de este mes, ¿no?, terminan las inscripciones en los bancos.